Eguerdi on guztioi. Joan zen martxoaren 4, garapen ekonomiko eta lehiakortasun sailburu Arantxa Tapiak adierazpen batzuk egin zituen Europaren eta Estatu Batuen arteko merkataritza librearen itunari buruz. Tapia Andreak adierazpenak egin zituen Karel Gucht troikako ordezkaria aurkezten ziarduenean. Hurrengoa esan zuen Eusko Jaurlaritzaren bozeramaileak. Garrantzitsua litzateke euskal enpresentzat itun hori sinatzea. Kanpoko enpresek aukera izango luketelako muga zergarik ordaindu gabe Europako lurraldeetan negozio egitea. Era berean, mundu mailako merkatua liberalizatzearen garrantzia azpimarratzen zuen. Hori guztiontzako onuragarria izango baita, hitzez hitz. Tapia Andreak ere azpimarratu zuen Europar batasuna gai hontan protagonista nagusietakoa izan beharko litzatekeela. Dejando al margen el perfil discutible del propio Karel Gucht, quien cuando fue designado para el puesto de responsabilidad que ocupa en relación con el comercio europeo se autodefinió como el campeón de las multinacionales, y dejando también al margen su causa judicial pendiente por fraude fiscal con la Hacienda belga, que ya daría por sí para entender, o por lo menos para interrogar o interpelar, en este caso a la consejera, sobre cuál era la justificación natural para que un representante del Gobierno amparara dicha presentación. Como digo, dejando eso al margen y centrándonos con los objetivos, nosotros sí que queremos preguntarle una serie de cuestiones al hilo de esta intervención, y lo hacemos con una voluntad. Sabemos que el tema es bastante árido, creemos que hay quien se empeña, y no lo digo por este Gobierno, sino por quienes están ideando este acuerdo, se empeñan en que este tema sea demasiado árido como para que los ciudadanos y ciudadanas de la Unión Europea entiendan poco o nada y así pueda ser una realidad sin la contestación de muchos ciudadanos y ciudadanas europeas. Por eso, la voluntad de esta interpelación, o el objetivo, es poder aterrizar, poder comprender en lo concreto en qué nos afecta y en qué no nos afecta este acuerdo de asociación transatlántica para el comercio y la inversión que el propio Karel Gucht y que usted, de alguna manera, con sus palabras, sitúan no solo con la importancia que en esta ocasión ambos le dan, sino con esas ventajas que se señalan. Y quizás lo mejor para poder hacer ese debate sería que nos preguntemos realmente qué es la Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión. Para nosotros, desde luego, no es una realidad que redunde en el beneficio de la sociedad vasca. Y diremos por qué. En primer lugar, porque dicho acuerdo, la Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión, es un acuerdo que se está fraguando de espaldas a la ciudadanía. Y se está fraguando de espaldas a la ciudadanía de manera intencionada. Y digo de manera intencionada porque desde el año 2012, que es cuando arranca todo el proceso exploratorio para poner en pie la comisión que se pone finalmente en marcha en junio del 2013, se han mantenido más de 200 reuniones, más de 206 reuniones, citan algunas fuentes. De esas 206 reuniones, 193 se han mantenido con lobbies, el 93% de las mismas, todas a puerta cerrada. Se va conociendo de ellas en función de las filtraciones y entiendo que del buen hacer o de la poca continencia verbal de los participantes o del buen hacer periodístico. En cualquier caso, creemos que dicha opacidad no puede redundar nunca en beneficio de la ciudadanía, tampoco de la ciudadanía vasca. Pero todo tiene una cronología, como decía. Este proceso de reflexión arranca en junio del 2012 y lo arranca porque tanto el Partido Popular Europeo como el Partido Socialista Europeo, es decir, las dos formaciones políticas que dentro de la Unión Europea avalan una salida dentro del propio modelo a la crisis económica que el modelo ha generado, es decir, una salida dentro del capitalismo a la crisis del capitalismo, entienden que hay que reforzar los mecanismos de cooperación entre la Unión Europea y los Estados Unidos de Norteamérica. Esa es la lectura inicial que da pie a todo un proceso que arranca en el 2012, que se fortalece y toma cuerpo oficial o oficialidad en el 2013 y que pretenden sea aprobado en el 2014, es decir, ya, y puesto en marcha, es decir, en carácter operativo en el 2016. Para ello, o para justificar esa celeridad, que seguramente para otros temas sería lentitud, pero que para lo que cuesta mover una realidad como la realidad europea parece que es una celeridad bastante importante, señalan la necesidad como justificación real de no perder liderazgo frente a China y los llamados BRICS, es decir, los países emergentes como la India, Brasil u otros, para evitar también la caída del dólar en el peso de la economía global y para que no deje de ser
moneda de referencia en el cambio monetario frente, por ejemplo, a la pujanza del gigante asiático, de China. Y también señalan, quizás por aquello de tenderle un lazo o un envoltorio bonito a la Unión Europea, que es para evitar que en el 2050 la economía europea no pierda dimensión y peso en el conjunto de las economías mundiales pujantes. Esa es la lectura. Por tanto, es una lectura claramente geoestratégica. Es una lectura que se hace desde esa dimensión y que además certifica que quiere generar el área de libre comercio más grande del planeta. Nada se dice de generar el área más grande del planeta en la preservación de derechos y libertades para sus ciudadanos. Importa menos. Lo que importa es la competitividad, lo que importa es la competencia con China. Una contraofensiva geopolítica en toda regla. Pero como esos argumentos probablemente son áridos para el conjunto de la ciudadanía, para el común de los ciudadanos y ciudadanas, lo que hacen es dar una lectura propagandística a dicha cuestión que aterrice en la preocupación de lo concreto, de lo cotidiano, esa supuesta necesidad. Y se nos dice que dicho acuerdo, el Acuerdo de Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión, va a generar 400.000 puestos de trabajo anuales y que va a sostener tasas de crecimiento para los países de la Unión Europea por encima del 1%. Quien dice eso es un gabinete a través de un estudio que ha sido financiado, y no nos parece baladí señalarlo, por Barclays, por JP Morgan, por el Banco Santander, por Deutsche Bank, por BNP Paribas y por Citigroup. Es decir, grandes entidades bancarias de uno y otro lado del Atlántico que parece que pueden tener algún interés, como luego señalaré, en la firma de este acuerdo. Y, sin embargo, esas cuestiones que señalan, los 400.000 puestos de trabajo anuales y el crecimiento anual superior al 1% en el ámbito de la Unión Europea, choca de manera frontal con un estudio de impacto interno de la propia Comisión Europea, que en el 2013 señala que el crecimiento estará más cerca del 0,1 que del 1% y que, en cualquier caso, conviene señalar y avisar al conjunto de la población europea de que supondrá una pérdida masiva de empleos en el sector agrícola y ganadero, maquinaria electrónica, equipos de transporte y metalurgia, productos madereros y papel y empresas de comunicación y servicios. Señora consejera, ¿cree, aun con esta lectura de la propia Comisión Europea, no de EH Bildu ni de los intelectuales de la órbita crítica al capitalismo, que seguirá redundando en beneficio de las pequeñas explotaciones agrícolas y ganaderas vascas, del sector de la máquina herramienta vasca, del sector de la industria y del papel vasca, del conjunto de las pymes de este país? ¿Cree que ese acuerdo sigue siendo, tal como lo señalaba el 4 de marzo, un buen acuerdo para la ciudadanía de este país? Porque realmente, llegados a este punto, una vez conocida la cronología, conocido la justificación y los argumentos, quizás lo que convenga poner encima de la mesa es quiénes impulsan este proceso. Lo he señalado antes, con el número de reuniones y el protagonismo en ellas de los lobbies. Lobbies que se reúnen en asociaciones como el Consejo Empresarial Transatlántico o Business Europe. Esos son quienes realmente lo tienen. Y tampoco lo decimos nosotros o quienes tenemos una lectura de los tiempos y de la política concreta. La propia Comisión Europea lo dice, y lo cito textual: la barrera comercial más importante no son los aranceles que se pagan en la aduana, sino los obstáculos detrás de las fronteras, tales como las diferentes normas laborales, ambientales y de seguridad. El objetivo de este pacto comercial es reducir los costes y retrasos innecesarios para las corporaciones. Esta es la verdadera lectura y esta es la verdadera causa a la que obedece dicho acuerdo, que entiendo en nada redunda en beneficio de la ciudadanía. Porque redunda acaso en beneficio de la ciudadanía, también la vasca, que quienes concentran ya demasiado poder en sus manos, es decir, las élites financieras y económicas, tengan capacidad para concentrar todavía más poder en sus manos, cuando lo que vemos es que su práctica de expansión de sus beneficios pasa por delante de los derechos sociales y laborales de la población? Esa es la foto, no nos la inventamos nosotros. Pues eso es lo que dice dicho acuerdo. Porque ¿qué supone en la práctica la equiparación de la legislación y la liberalización de nuevos sectores que propugna y que de alguna manera demanda este acuerdo? La pérdida de derechos laborales. Estados Unidos no reconoce muchos de los convenios de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo. La troika exige bajadas salariales y flexibilidad laboral. Supone también la rebaja de las normas ambientales, porque quieren eliminar el principio de precaución. El principio de precaución invocado en la Unión Europea por muchísimas directivas comunitarias, aquí aprobadas por la mayoría de la Cámara, son la que nos salvaguarda, por ejemplo, de la nula restricción, del nulo control que Estados Unidos tiene respecto a sus productos alimentarios, donde la proliferación de productos modificados transgénicamente o de modificación genética podría hacer invadirlo. ¿Qué decir de la hormona del crecimiento, por citar algo, que aplican al ganado, que allí es permitida y aquí está prohibida? Todo eso quedaría, todo ese nivel de salvaguarda que hasta ahora ha existido, quedaría fuera. Podríamos hablar también del fracking,
que también pasaría a ser sacrificado la defensa y la preservación del fracking porque así lo exigieran grandes transnacionales que en su lugar de origen pudieran no tener estas dificultades. Y así con otros muchísimos ejemplos. Egia da, azkenean Matute jauna, beti leku berdinera iristen gea. Zein da eredua, eredu kapitalista edo ez eredu kapitalista. Eta uste dut horrek ez garamatzala inora. Ze benetan ez da ados jarriko. Eta kasu honetan ari gera hitz egiten merkataritza librearen tratatu baten inguruan. Ez beste ezer, eta gero jarraituko dut, baina importante da seinalatzea azken finean hori baldin bada helburua eta helburua baldin bada garapen ekonomikoak dakar berekin gure estatua mantentzea. Eta inoiz ez du ahaztu behar, zerbitzu sozialak, hezkuntza, osasuna, beste hainbat gauza mantentzeko garapen ekonomikoa beharrezkoa dela. Ez bakarrikan, baino biak aldi berean mantendu behar diala. Beraz, ez dezagun hori lekuz kanpo jarri eta bere neurrian jarri dezagun. Bestalde batetikan, egia da, eta hori hala da geoestrategikoa dela esan duzu, hori da asuntoa. Ze Europar Batasunak gero eta peixu txikiagoa dauka ekonomia globalean. Eta hori berez txarra da, eta guretzako txarra da. Ze Europar Batasuna 15-etikan 27-ra pasazenean mugitu zen guztiz ekialdera. Eta gu, Euskadi bezala gelditu ginen mutur batean. Eta ez, hain zuzen ere eskuinaldean, bai, ekialdean, baizik eta justu beste muturrean. Eta tratatu honek jarriko gaitu erdi-erdian. Ze Atlantiko erdian eukiko du, eta ez bakarrikan estatu batuekin, baizik eta beste hainbat lekukin jarriko gaitu egoera hobean. Eta horretarako Hego Amerika eta baita ere Afrika sartuko da. Eta hori ez da berez txarra, justu kontrakoa. Zergatikan mugitu behar dugu beti Pazifiko aldea, Asia-Pazifiko esaten dugu, eta hori une honetan da ardatza, zergatikan ez Atlantikoa, hori txarra alda berez, gure ustez ez, justu kontrakoa. Hori ona da. Garrantzia berriz ere jasotzea eta garrantzia mantentzea. Aipatzen zen duen baita ere datu batzuk, eta datu horiekin ez nahi sartuko, baino bai bi adibide jarriko dizkitzut. Europar Batasunak 2011ko uztailean sinatu zuen horrelako akordio bat dakizun bezala seguruen Hego Korearekin. Eta horren ondorio zer gertatu da? Merkataritza superabita lortu da. Europar Batasunak Asiako herrialde horrekin lehentzuenaren 15 aldiz gehiago du merkatua. Hori berez txarra alda, ez gure produktuak hor kokatzeko baimena eta aukera ematen digulako. Mexikorekin akordio egintzen baitare, eta horren ondorioz 2000-tikan, 2012-ra gertatzen dian komertzioa esango genuke, o merkataritzaren inguruan, bikoiztu egin da baitare. Hori txarra da baitare? Ez, hori ona da gure ustez. Beste gauza bada, zuri ez bazaizu gustatzen eredu hori, baina hori gure enpresentzako ona da, enplegua sortzen du eta mantentzen du gure estatua. Beraz, kontutan izan dezagun zertaz ari geran. Hori guretzako ona da eta mantentzen dut esan nuena. Eta hemendikan aurrea 2015ean hori martxan baldin badago, dudari gabe ona izango da gure enpresentzako eta gure merkatuarentzako. Porque, desde luego, señor Matute, no estaremos de acuerdo y creo que no lo vamos a estar nunca, pero este acuerdo será bueno en la medida en que sea posible ponerlo cuanto antes. Me hablaba usted justo de la parte que a usted le parece que es incómoda. Me hablaba usted de que desaparecen derechos laborales, de que la normativa ecológica alrededor del medio ambiente puede ser diferente. ¿Y por qué no vamos a pensar que vamos a llevar la europea también a Estados Unidos? ¿Por qué nos ponemos siempre en la peor de las circunstancias? ¿Por qué creemos que siempre vamos a traer a los Estados Unidos aquí? Es que no lo entiendo. Usted me pone allí. Yo le voy a decir otra cosa. A mí, en este momento, si me hicieran firmar que vamos a tener la misma normativa medioambiental, los mismos derechos laborales, la misma forma de trabajar que, por ejemplo, un país como Suecia, un país como Alemania, pues quizá lo firmaría ahora mismo. ¿Y por qué eso es malo para Euskadi? Desde luego, desde nuestro punto de vista, bajo ningún concepto eso puede ser achacado al problema. Por otra parte, vamos a mirar las inversiones. Estamos diciendo que somos un país pequeño, que nuestras inversiones tienen que verse fortalecidas por otras inversiones que se puedan realizar a través de otros países. ¿Necesariamente va a ser malo que Estados Unidos, cualquier país que venga a través de Estados Unidos, como ha podido ser en el caso de México, de Corea del Sur, y haga alguna inversión en Euskadi, es malo por sí y que ayude a crecer nuestras empresas? Pues no es malo, justo lo contrario. Si observamos algunos de los datos,
Podríamos, además, llegar a que el 46% del PIB mundial y alrededor de un mercado de 800 millones de consumidores estaría establecido alrededor del eje atlántico. Y eso es geopolítica y geoestrategia. Sí, es importante, porque el mercado se abre, porque nuestras empresas tienen otras capacidades que hoy no disponen. Y además de las barreras arancelarias, que es cierto, van a dejar de aparecer otro tipo de barreras y vamos a ser capaces de, además de poder vender, de poder atraer inversiones y de poder realizar como Euskadi inversiones en otros países. Y, desde luego, intereses, aparte de los bancos del Centro de Investigaciones de Política Económica, creo que hacía referencia usted a ese estudio, intereses tendrán ellos, pero interés tenemos todos. Tenemos que buscar cada uno nuestros intereses y hacer que se vendan y que se trabajen con ellos, por supuesto, pero tener intereses no es malo por sí. Hay que tener los intereses adecuados a nuestra política de país, por supuesto, pero, desde luego, tenemos que conseguir trabajar en ese mundo, porque ese es el mundo que existe y el que va a existir y que se mueve muy rápido. Me habla de seguridad alimentaria, de aspectos relacionados con todos esos transgénicos de los que usted estaba hablando. Vamos a cuidarlos muy bien, porque precisamente si algo dice el acuerdo es que eso se va a cuidar de forma específica. Me habla usted de lobbies que están trabajando, pero hacer lobby precisamente se puede considerar desde dos puntos de vista. El lobby que trabaja en pro de sus propios intereses sin llegar a ningún tipo de acuerdo público, y en este caso hay una serie de intereses privados de empresas, por supuesto, pero que van a redundar en un tratado que va a ser público, que va a ser tratado dentro de la Comisión Europea. Por favor, si esto es una Cámara democrática, no me dirá que la Comisión Europea tiene una Cámara no democrática donde no se van a poder debatir, donde no se van a poder ver todos estos instrumentos. No me negará que se va a analizar allí, que se va a ver en comisión, que se van a analizar todos estos temas. Y todo ello va a redundar en la mejora de la competitividad, por supuesto, porque es necesaria y porque nuestras empresas estamos observando que es cada vez más necesario ser competitivo, estar bien posicionado. Y va a tener una implicación global, por supuesto, pero con una implicación positiva para esas negociaciones globales. La Unión Europea no va a ceder ante Estados Unidos, pero, por supuesto, vamos a tener que trabajar para que el acuerdo sea lo más factible posible. Y allí estamos representados todos, cada uno con sus límites, por supuesto, pero cada uno con sus límites vamos a trabajar. Para la economía vasca, porque también quiero darle algunos datos. En estos momentos, en relaciones comerciales Estados Unidos-Euskadi, hay 411 empresas de Euskadi que exportan a Estados Unidos, que es poco, pero importante. 61 empresas vascas implantados en Estados Unidos, con 73 implantaciones en filiales o en delegaciones, 35 productivas, 32 comerciales y 6 de servicios. Y Euskadi es la segunda comunidad autónoma exportadora a Estados Unidos, siendo además, y lo he dicho en más de una ocasión, el tercer destino de las exportaciones vascas. Por tanto, ¿mejorar esa situación es malo para nuestras compañías, para nuestras empresas, para nuestro empleo? No. Justo lo contrario. Somos la primera comunidad inversora del Estado en Estados Unidos y es el primer destino de nuestras inversiones en el exterior. Luego, nuestras empresas, Euskadi está diciendo con datos que el mercado de Estados Unidos le interesa. ¿Quiénes somos nosotros para no ayudar a que ese mercado sea lo mejor posible? ¿Por qué no trabajamos porque eso se garantice? Porque todos esos aspectos que usted decía ligados al mundo agrario, a todos esos ámbitos de fabricación, no son lo mejores posibles para nuestras empresas. ¿Por qué no trabajamos de forma constructiva y tratamos de lograr acuerdos lo más constructivos y lo más positivos para nuestras empresas? Desde luego, nunca nos va a encontrar en la posición contraria, nunca. Lo que vamos a hacer es trabajar para que ese acuerdo sea lo mejor posible. Nadie duda de la necesidad de la internacionalización en estos momentos, de que nuestras empresas estén bien posicionadas, que sean competitivas. Nadie. No encuentro a ninguna persona en este momento que no observe que eso es lo que hay que hacer. Todos estamos preocupados por el empleo, la competitividad, el desarrollo económico del país. Esta es una de las herramientas clave a futuro en la que todos tenemos que trabajar y, desde luego, no me va a encontrar nunca estando en contra. Ahora sí, trabajando porque sea cada vez mejor. Eskerrik asko. Sí, señora consejera, se manifiesta usted muy rotunda. En el nunca nos vamos a encontrar, usted y yo, en posiciones coincidentes, y en el nunca va a estar en no sé qué lugares. Yo no sería tan rotundo. No lo sería
Porque, desde luego, prefiero que no nos encontremos nunca coincidiendo en posiciones a que nos tengamos que encontrar por la necesidad de un mayor drama social que haga ver lo inviable de mantener y apuntalar determinado modelo económico y social. Se lo digo con sinceridad, prefiero que sigamos discutiendo porque su modelo siga funcionando que aceptar de manera crítica el modelo estadounidense, que es el modelo del neoliberalismo, salvo que aquí se le quiera poner una chapela general y hablemos de neohumanismo liberal, que podría ser otra manera, pero que en definitiva, en resumen y en esencia, es eso. Porque usted nos señala que no nos cerremos a lo que pueda suponer el mercado. Nadie está planteando eso. Lo que estamos señalando es que existen experiencias y no vale no mencionarlas. Usted no puede hablar de los acuerdos de libre comercio que existen en el mundo sin mencionar el NAFTA y sin mencionar las consecuencias que ha traído para la parte más débil del tratado, que era México. Pregunte en México, pero no a cualquiera, el propio Heinz Dieterich, otra gente, ¿qué señalan? Que el empobrecimiento masivo de la población mexicana ha hecho que les lleve a niveles de semiesclavitud o cuasi esclavitud, pero que incluso ha llevado a niveles de pauperización de los salarios laborales en Estados Unidos. Esa es la realidad de esos acuerdos bilaterales o esos acuerdos multinacionales de comercio. No nos la estamos inventando nosotros. Y nada hace indicar que vaya a ser diferente. Señalaba usted que es bueno para nuestra economía. Nosotros le hemos señalado cuestiones que no nos las hemos inventado. Eliminar el principio de precaución es un riesgo. Es un riesgo muy claro, no lo decimos nosotros. Estoy convencido de que hasta ustedes lo dirán en el Parlamento Europeo, porque supone que todo lo que ha venido trabajando la Unión Europea para preservar determinados niveles de calidad y de estándar de calidad de vida en sus ciudadanos y ciudadanas tenga que eliminarse. Y no es un capricho, porque usted me señala una negociación abierta. Y eso me preocupa más. Es probable que usted conozca datos que, si no llegan a existir o no llegan a salir a la luz por esta interpelación, no conoceríamos. Porque usted parece que conoce el acuerdo. Yo no lo conozco. Yo he tenido que recurrir a un montón de fuentes para poder sacar lo que de filtraciones parece que se está negociando. Ha habido 200 reuniones, 193 con lobbies. Usted parece que lo conoce. Póngalo a disposición de la ciudadanía vasca. No hagamos ese proceso tramposo de decir que es democrático, porque al final llegará cuando el acuerdo entre Estados Unidos y el acuerdo con los lobbies y el acuerdo con la Unión Europea establece una serie de cláusulas innegociables que no pueden desaparecer del acuerdo para que luego sea ratificado por la Comisión Europea. Tráigalo desde el principio, debatámoslo socialmente, veamos en qué afecta a todos los sectores que yo he señalado o en qué no afecta y puedo estar haciendo alarmismo. Claro, eso sería lo más democrático. Yo creo que ahí podríamos estar de acuerdo todos y todas, por lo menos en el mecanismo democrático, pero no se está haciendo. No se está haciendo. Y se nos señala que esto es necesariamente bueno para la empresa vasca. Yo insisto, aparte del principio de precaución, explíqueme en qué es bueno para la empresa vasca que se sea tan riguroso como Estados Unidos exige, y así se señala en diferentes informes, exige en relación con la propiedad intelectual. No estoy hablando solo de lo que tiene que ver con lo que acaeció con Snowden. Estoy hablando, por ejemplo, de los medicamentos genéricos. Y estoy hablando de lo que la Asociación Europea en Defensa del Medicamento Genérico señala. ¿En qué es bueno que se impida el acceso a los medicamentos genéricos para la población europea? Porque esa es una de las exigencias que está poniendo la industria farmacéutica, otro lobby de Estados Unidos. ¿En qué es bueno que se liberalicen sectores de la economía? ¿Es bueno que las multinacionales, las transnacionales, en virtud de un mercado desregulado donde no existen o se puede pasar por encima de las normas propias de los Estados para preservar sus líneas de actuación, pueda intervenir en todos los servicios públicos, en la sanidad, en el agua, en la energía? ¿Eso es positivo para nuestras empresas? ¿Es positivo para nuestros ciudadanos y ciudadanas? Yo me temo que no. Pero hay un elemento muchísimo más preocupante. Y es que en todas las informaciones a las que hemos podido tener acceso, igual usted tiene más y nos lo puede corregir, parece que el elemento principal de negociación es la invocación de un principio llamado principio de solución de controversias Estado-inversor, en virtud de la cual se quiere crear un tribunal que pase por encima de las normas de los Estados, es decir, una nueva pérdida de soberanía de los Estados para que el mercado global actúe por encima de los mecanismos de defensa de los Estados, eso sí, más o menos democráticos, pero elegidos por los ciudadanos, y que estén al servicio, en este caso, de los intereses de las transnacionales. Porque ese mercado desregulado es el que puede permitir que nada sirva. Por ejemplo, el fracking, lo he señalado antes. Si aquí ustedes o cualquiera determina que el fracking es nocivo para nuestro medio ambiente, pero ese tribunal, en función de una inversión de alguien que es muy importante, como Texaco, determina que tiene la razón, ¿qué pasaría? O otro ejemplo más doméstico. Si los bancos que han pagado el informe al que antes he hecho alusión determinan que, en principio, de la lesión que se les está generando a sus líneas de actuación no pueden permitirse cosas como... Eskerrik asko.